Nunca se me borró el sonido de aquella puerta al cerrarse con rabia. Ese clac seco, tan breve, tan definitivo, fue como si alguien disparara dentro del aire y de golpe se partiera la última cuerda que todavía sostenía lo nuestro. A veces una cree que el final llega con gritos, con escenas grandes. Pero no, a veces llega con un ruido simple y un silencio que lo devora todo. Julián me miró por última vez a través del parabrisas. Tenía esa expresión de fastidio que ya se le había pegado al rostro como una costumbre vieja, y sin bajar la voz, con la frialdad de quien ya decidió no sentir, soltó: «Bájate, Elena, si vas a seguir llorando, llora aquí afuera», y arrancó. El motor rugió y se perdió entre los autos, dejándome plantada en una parada de autobús, bajo una llovizna fina que parecía burlarse de mí. Me quedé allí, sin dinero, sin teléfono, sin dirección. La gente pasaba a mi lado sin mirarme, como si mi desgracia fuera parte del paisaje, el maquillaje corrido, la blusa empapada, los ojos hinchados. Era absurdo. Una mujer de 68 años llorando en la calle porque el hombre con el que compartió media vida la dejó tirada como a una desconocida. Durante años soporté sus gritos, sus silencios que cortaban como vidrio, esa manera suya de hacerme sentir transparente. Y aún así, incluso en ese instante, una parte de mí esperaba que frenara, que diera vuelta, que se arrepintiera y regresara por mí. Pero no lo hizo, ni esa vez, ni nunca. Y antes de seguir, déjame pedirte algo, así, bajito, como se lo pediría a alguien de confianza. Si te quedas conmigo en esta historia, suscríbete y deja tu me gusta. Eso me dice que no estoy hablando sola. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Ahora sí. Sigamos. El cielo se oscureció rápido. Me encogí bajo el techo corroído de la parada, mirando cómo los charcos iban creciendo a mis pies. Pensé en caminar, pero no tenía fuerzas. El frío se me metía en los huesos, y el corazón golpeaba como si quisiera salirse del cuerpo. Entonces escuché una voz suave, serena, casi cantada. «Está bien, hija». Giré la cabeza. Una anciana ciega se sostenía en su bastón. Llevaba un abrigo beige y un gorro de lana que parecía sacado de otra época. El cabello blanco lo tenía perfectamente recogido, y los labios pintados de un rojo suave que resaltaba sobre su piel pálida. Sostenía una bolsita pequeña. A su lado estaba un hombre alto, con traje oscuro, con la postura exacta de alguien que vive pendiente de órdenes. Como un chofer, yo balbuceé sin saber qué hacer. No pude sostenerle la mirada, aunque ella no pudiera verme. «Estoy bien, señora». De verdad. Ella sonrió con una calma que me desarmó. «No, no lo estás. He vivido lo suficiente para reconocer la voz del abandono». Sus palabras me tocaron con una ternura que dolía. El chofer miró a la anciana con respeto, y con un gesto inquieto dijo: «Doña Matilde, deberíamos irnos. Está lloviendo más fuerte». Ella levantó una mano, sin apuro, mandándolo callar. «Un momento, Ramiro». Después se volvió hacia mí, como si supiera exactamente dónde estaba mi tristeza. «Hija, necesito que me hagas un favor. Finge que eres mi nieta. Mi chofer va a llegar con el coche. No quiero que ese hombre que te dejó se quede con el último gesto de poder sobre ti». «¿Qué?», pregunté aturdida. «No entiendo». Su sonrisa no se quebró. «No hace falta entender. Solo finge unos minutos. Y te prometo algo. Ese hombre se arrepentirá de haberte dejado». No sé por qué le creí. Tal vez fue el tono. Tal vez fue esa autoridad extraña que salía de su calma, o la seguridad con la que su bastón tocaba el suelo, como si el mundo la obedeciera. En ese momento un auto negro se detuvo frente a nosotras. El chofer abrió la puerta trasera. «Doña Matilde, el coche está listo». Ella me tomó del brazo. Su piel estaba tibia, y su agarre era sorprendentemente firme. «Vamos, nieta», dijo. «No te vas a quedar aquí esperando a quien no lo merece». Subí sin entender nada. El asiento olía a cuero nuevo y a perfume caro. Por la ventana vi, unos metros más adelante, la figura de Julián caminando hacia su coche estacionado. Se lo veía molesto, impaciente, como siempre, pero cuando me vio subiendo a aquel auto junto a una mujer elegante, su expresión cambió. Por primera vez en años lo vi desconcertado. Doña Matilde giró la cabeza hacia donde él estaba y, sin necesidad de verlo, murmuró: «A veces la vida tiene una forma muy curiosa de ajustar cuentas, querida». El coche arrancó. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo lento y constante. Yo no hablaba.
No sabía si debía agradecer, si debía preguntar quién era, si todo aquello era un delirio nacido del shock. Solo la miraba, intentando comprender cómo una desconocida, ciega, podía llenar el aire con tanta fuerza. Después de unos minutos, habló otra vez. No te preocupes por tu bolso ni por tu dinero. Esta noche dormirás bajo techo. Y mañana veremos si estás lista para empezar de nuevo. ¿Por qué me ayuda? Pregunté en voz baja. Porque una vez alguien hizo lo mismo por mí, respondió. Y porque cuando una mujer ha sufrido demasiado, reconoce el eco del dolor en otra. El coche tomó un camino hacia una zona residencial. Las luces se volvieron más escasas, las calles más amplias, hasta que una verja de hierro forjado se abrió lentamente. Detrás, una mansión antigua aparecía bajo la lluvia, rodeada de árboles centenarios y un jardín que parecía detenido en el tiempo. «Bienvenida a casa, Elena», dijo la anciana, sin que yo le hubiera dicho mi nombre. El corazón me dio un salto. «¿Cómo? ¿Cómo sabe mi nombre?», pregunté casi en un susurro. Ella sonrió con un gesto tan suave como inquietante. «Porque el destino no se equivoca cuando pone a dos mujeres en el mismo camino». El coche se detuvo frente a una puerta inmensa de madera. Ramiro bajó, abrió el paraguas. La lluvia golpeaba el suelo con fuerza. Al bajar, sentí que cruzaba una frontera invisible. La puerta se abrió lentamente, y una ráfaga de aire cálido y un aroma a jazmín me envolvieron. Yo no lo sabía entonces, pero esa noche no estaba entrando solo en la casa de una extraña. Estaba entrando en la historia que iba a cambiar mi vida para siempre. No sé cuánto tiempo me quedé en silencio después de bajar del coche. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. La mansión, frente a mí, parecía salida de otra época. Ventanas altas, cortinas de encaje, faroles de hierro parpadeando bajo la lluvia. Pero lo que más me estremeció no fue el tamaño, fue la quietud. Una calma densa, como si el lugar estuviera mirándome. Ramiro me ofreció el paraguas. «Por aquí, señora». Doña Matilde avanzó despacio con su bastón, sin dudar ni un paso, como si recordara cada baldosa. Yo la seguí empapada, confundida, preguntándome qué hacía allí. ¿Qué buscaba esa mujer ciega que había irrumpido en mi noche con tanta certeza? Al cruzar el umbral, el calor me envolvió. Dentro, era como un museo vivo, retratos antiguos, relojes detenidos, una lámpara de araña con lágrimas de cristal, y en el aire flotaba una música lejana, apenas audible, como si un viejo gramófono siguiera girando en otra habitación. «Siéntate, querida», dijo ella, señalando un sillón de terciopelo azul. «Ramiro, enciende el fuego en la chimenea». El hombre desapareció sin decir palabra. Yo obedecí. El sillón era blando, tibio. Mis manos temblaban sobre las rodillas. Ella se acomodó frente a mí y, con una calma casi teatral, dijo: «Ahora puedes contarme qué pasó». No sabía por dónde empezar. «Fue una pelea», murmuré. «No la primera, pero sí la última». «¿Y te dejó allí?», preguntó sin sorpresa. «Sí, en la parada». «Sin dinero», asentí. Ella inclinó la cabeza, como quien confirma algo que ya sabía. «Lo imaginé». Se le notaba en la manera en que te miraba. «¿Lo vio?», pregunté, olvidando por un segundo su ceguera. Ella sonrió, y esa sonrisa me recorrió la piel. «No necesito ojos para ver». «Elena», mi nombre otra vez. Un escalofrío. «No entiendo cómo sabe quién soy». «Digamos que el destino me avisó de tu llegada», respondió, sirviéndose té con una precisión imposible. «Y yo siempre escucho al destino». Ramiro regresó con una bandeja. Tazas de porcelana, galletas en forma de corazón. El fuego crepitaba en la chimenea con un sonido hipnótico. «No puedo quedarme mucho tiempo», dije, intentando recuperar algo de control. Ella me interrumpió con suavidad. «Solo necesitas descansar y recordar quién eres». «Porque lo olvidaste, ¿verdad?». No supe qué contestar. Miré el fuego. Durante años había olvidado muchas cosas. Lo que me gustaba, lo que soñaba. ¿Quién era antes de convertirme en la sombra de Julián? Ella lo sabía, o peor. Parecía haber vivido algo demasiado parecido. Después del té, Ramiro me mostró la habitación de invitados. Cortinas de lino blanco, y en la mesita de noche, un reloj antiguo marcaba las 10:10. El tic-tac llenaba el silencio como un corazón que se niega a rendirse. Antes de dormir escuché pasos lentos en el pasillo. Era ella. Su silueta se detuvo frente a mi puerta. No entró. Solo dijo: «No le temas a la oscuridad, Elena. A veces
Es el único lugar donde una vuelve a encontrarse. Desperté al amanecer. Por primera vez en mucho tiempo había dormido profundo. Las sábanas olían a lavanda. A través de la ventana, el jardín parecía un cuadro, árboles altos, rosales en flor, una fuente donde los gorriones se bañaban sin miedo. Bajé y la encontré en el comedor, vestida de gris perla, con un collar de perlas antiguas. A su lado, un diario doblado con una cinta roja. «Te ves mejor», dijo sin mirarme. El té hizo su trabajo. «Gracias». «Pero debo irme», respondí. «No quiero causarle molestias». Ella sonrió, serena. «¿Y a dónde irías, Elena?» Me quedé muda. «No lo sé. Entonces no puedes irte todavía». Nadie se va. Sin rumbo. Ramiro apareció. Dejó el desayuno y salió sin decir palabra. Doña Matilde tomó su taza con elegancia y preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas casada?» 42 años. ¿Y de esos 42? ¿Cuántos fuiste feliz? Tardé. Quizá los primeros 10. Ella asentó, sin crueldad, pero sin anestesia. Entonces viviste más de la mitad de tu vida fingiendo que seguías siéndolo. Y eso, querida, es más mortal que la soledad. Guardé silencio. Dolía. Porque era cierto. Después del desayuno me invitó a caminar por el jardín. El sol se filtraba entre las ramas. Las flores soltaban un aroma embriagador. Y aunque ella no veía, caminaba con paso firme, como si los árboles le hablaran al oído. «¿Sabe?», dije sin poder contenerme. «Usted no parece necesitar a nadie». Ella rió, suave. «Claro que necesito. Todos necesitamos». Pero aprendí algo. Una cosa es necesitar compañía, y otra muy distinta es necesitar permiso para existir. Nos detuvimos frente a la fuente. Las gotas caían como un metrónomo. «Los hombres como tu esposo», murmuró, «creen que nos poseen, pero solo son dueños de su propio miedo». ¿Miedo a qué? A la mujer que deja de temerles. De regreso a la casa, me detuve frente a un espejo enorme, enmarcado en oro. Estaba cubierto con una tela blanca. «¿Por qué lo tiene tapado?», pregunté. Ella sonrió apenas. «Porque hay cosas que solo deben mirarse. Cuando una está lista». ¿Lista para qué? «Para ver la verdad». Sin romperse, su respuesta me dejó helada. No insistí, pero mientras subía las escaleras, sentí algo extraño. Temor y curiosidad mezclados. Como si ese espejo, escondido bajo su velo, me estuviera esperando. Esa noche, la lluvia regresó con fuerza. Escuché un sonido en el pasillo. Un susurro. «¡Mi nombre! ¡Elena!». Me levanté. Abrí la puerta. Vi la sombra de doña Matilde caminando hacia el salón principal. Llevaba una vela encendida. La seguí. Ella se detuvo frente al espejo cubierto. Acarició la tela y murmuró: «Todavía no». Luego se volvió hacia mí, aunque no podía verme, y dijo: «Mañana entenderás». Regresé a mi habitación con el corazón desbocado. No sabía si esa mujer era un ángel, una loca, o alguien que había visto demasiado, pero algo en mí, una intuición vieja, me decía que doña Matilde había aparecido por una razón, y que lo que yo estaba por descubrir en esa casa iba a cambiarlo todo. No pude dormir. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo irregular, como si alguien tocara, esperando que le abrieran. En el pasillo el reloj de pie marcaba las horas con un eco grave. Yo intenté ignorarlo, pero no podía dejar de pensar en el espejo del salón. Desde mi cama veía cómo la luz de la chimenea bailaba bajo la puerta. Me levanté. El suelo de madera crujió bajo mis pies descalzos. Bajé sin encender luces, siguiendo el resplandor tenue del fuego. El silencio era tan espeso que podía escuchar mi respiración y el latido insistente de mi pecho. El salón estaba igual, solo más oscuro. La tela blanca seguía cubriendo el espejo, pero parecía moverse levemente, como si respirara. Me quedé inmóvil. La lógica me pedía volver. Pero algo más profundo, un presentimiento, me empujó a acercarme. Toqué la tela. Estaba fría, casi húmeda. Por un instante sentí una vibración detrás, como un pulso escondido dentro del cristal. Entonces escuché mi nombre. Apenas «Elena». Retrocedí. La voz era mía, mi voz, pero con otro tono, más joven, más dulce, más ingenua. Miré la tela otra vez. Las manos me temblaban. Y sin pensar, la retiré. El espejo reflejó la habitación. Y algo más. No vi mi reflejo primero. Vi una imagen borrosa, antigua, un comedor modesto, una mesa con flores marchitas
Y en el centro, yo misma, 30 años más joven, sirviéndole la cena a Julián. Escuché su voz, cortante, exacta. Otra vez sopa. ¿No te cansas de ser inútil? Me tapé la boca. Era un recuerdo. Un recuerdo que el espejo me estaba devolviendo. Julián se levantaba. Tiraba el plato al suelo. Yo, mi yo más joven, me agachaba a recoger los pedazos sin decir nada. Y vi cómo se me escapaban las lágrimas. Como si me hubiera acostumbrado a llorar sin ruido. Era como mirar mi propia humillación desde afuera, sin poder intervenir. Detrás de mí se oyó la voz de doña Matilde, quebrando el silencio. Te advertí que no lo destaparas. Me giré. Estaba ahí, de pie, sin bastón, sin miedo, el cabello suelto como una sombra plateada. ¿Qué es esto?, pregunté sin aire. Es la verdad, dijo con calma. El espejo no muestra lo que somos. Muestra lo que decidimos no mirar. Me acerqué temblando. ¿Por qué me enseña esto? Porque sigues aferrada a un pasado que te rompió, respondió. Y mientras lo hagas, seguirás prisionera. ¿Y usted?, pregunté. ¿También lo usó? Ella sonrió. Con tristeza, hace mucho tiempo. Y lo que vi me quitó el miedo, pero también me robó el sueño. Se acercó al espejo, extendió una mano y lo tocó con delicadeza. Míralo otra vez, obedecí. El reflejo cambió. Ya no era mi casa. Era la de ella, doña Matilde, mucho más joven. Lloraba en el mismo salón frente a un hombre que la insultaba. Su rostro se desdibujaba, pero su voz llevaba el mismo desprecio que conocía tan bien. Eres un estorbo, Matilde. Ni siquiera sabes amar. Ella se derrumbaba sola, con su ceguera recién adquirida, y entonces entendí. No era un espejo cualquiera, era un testigo, un portal entre dos vidas unidas por el mismo tipo de dolor. ¿Por qué me enseña esto?, murmuré entre lágrimas. Porque tú y yo somos la misma historia contada 2 veces, respondió. Tú viniste a cerrar un ciclo que yo no pude terminar. Me quedé sin aire, el espejo brilló con más fuerza. En su superficie comenzaron a aparecer mujeres. Una joven con un bebé en brazos, otra con un ojo amoratado, otra mirando al suelo mientras un hombre gritaba. Y entre todas, una figura me llamó la atención. Una mujer con el cabello recogido y un vestido azul. Tenía mis rasgos, pero no era yo. ¿Quién es?, pregunté. Tu madre, dijo ella con un suspiro. Y también la mía. La miré, confundida. ¿Qué está diciendo? Que la sangre y el destino tienen memoria, murmuró. Y a veces, el dolor se hereda igual que los ojos o la voz. Me alejé del espejo asustada. El reflejo volvió a ser solo mi rostro, pero mi expresión ya no era la misma. Había algo nuevo, miedo, sí, pero también claridad, una fuerza naciendo. Doña Matilde se acercó y me tomó la mano. Ya viste lo que necesitabas ver. Ahora empieza lo más difícil. Aprender a no repetirlo. El fuego chispeó. Ramiro apareció en el umbral, sorprendido de vernos a esa hora. ¿Todo bien, doña Matilde? Ella asintió. Sí, Ramiro. Todo está donde debe estar. Luego giró el rostro hacia mí, y su semblante cambió. Elena, dijo suave, esta casa no te encontró por casualidad. Te trajo el espejo, y el espejo te trajo a mí. Esa noche no dormí. Las imágenes se me quedaron en la mente como una melodía que no se apaga. Pensé en mi madre, en su silencio perpetuo, en cómo bajaba la cabeza frente a mi padre, igual que yo frente a Julián. Y entendí con un dolor nuevo que la humillación no fue un accidente. Fue una herencia, pero también supe algo más. Esa herencia podía romperse. Miré por la ventana. El amanecer asomaba detrás de los árboles. El espejo volvía a estar cubierto. Y aunque las manos me temblaban, sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí víctima. Me sentí despierta. El amanecer trajo un silencio distinto. No el de antes, no el silencio del miedo. Era el silencio que queda cuando el alma ya no puede seguir huyendo. Bajé al comedor con los ojos hinchados por una noche sin sueño. Doña Matilde estaba junto a la ventana tomando café. No necesitó verme para saber que había llorado. ¿Qué viste anoche?, preguntó sin volverse. Todo. Ella asintió despacio. Entonces, ya no eres la misma. Me senté frente a ella. No existían palabras suficientes para describir lo que sentí frente a ese espejo. Miedo, vergüenza y una extraña forma de alivio. Como si por fin hubiera mirado mi vida sin mentiras.
Pensé que me consolaría. No lo hizo. Su voz fue firme. Ver el pasado no sirve de nada si no haces algo con él. No sé qué hacer, susurré. Claro que sabes, replicó. Lo que pasa es que te asusta admitirlo. ¿Admitir qué? Dejó la taza y entrelazó las manos sobre la mesa. Que mereces más, que tu vida. Todavía te pertenece. Esas palabras me atravesaron. A mis 68 años no recordaba la última vez que alguien me habló así, como si yo valiera por mí. Después del desayuno salimos al jardín. El sol se filtraba entre los árboles. El aire olía a magnolia. Ella caminaba lenta, con bastón. Y aún así parecía guiarme. Yo también tuve un Julián, dijo de pronto. Me detuve. ¿Qué? Sí, un hombre que confundió mi amor con su propiedad. Se llamaba Héctor Salazar. Fue mi esposo, mi verdugo, y la razón por la que decidí no morir como víctima. Se sentó en un banco de piedra. Sus manos delgadas descansaron sobre el bastón. Su voz se volvió más baja. Cuando me quedé ciega, pensé que mi vida había terminado. ¿Él la dejó ciega? Pregunté horrorizada. Un accidente, dijo con amargura. O eso dijeron. Pero una mujer sabe cuándo algo. No fue casualidad, guardó silencio. Yo no respiraba. Su historia era mi espejo. Solo que más brutal, más definitiva. ¿Y qué hizo? Pregunté. Ella sonrió apenas. Sobreviví. Aprendí a caminar sin ver, a escuchar los pasos, a reconocer la mentira por el tono. Y un día, cuando ya nadie esperaba nada de mí, construí todo esto. Extendió una mano hacia la casa, con mis propias manos, con el dinero que él creía que yo nunca podría manejar sola. La miré con asombro. Esa mujer ciega, sola, había levantado una vida entera desde su ruina. Y entendí por qué me recogió en aquella parada. Ella me estaba viendo a mí, como se vio a sí misma antes de renacer. No fue casualidad que nos encontráramos, dijo, como si me leyera el pensamiento. El destino no cruza caminos por capricho. ¿Por eso sabía mi nombre? Pregunté. Ella asintió. Sí, y porque ya te había visto antes. ¿Cómo? Hace años, antes de perder la vista, fui amiga de tu madre. Me quedé helada. ¿De mi madre? Sí. Venía a esta casa cuando tú eras niña. Era una mujer dulce, pero triste. Tu padre la apagaba poco a poco. Nunca lo dijo, pero sus ojos lo gritaban. Me llevé una mano al pecho. Recordé a mi madre, con voz temblorosa. Hija, no discutas con tu padre. Solo tiene un mal día. Ese mal día le duró toda la vida, y sin darme cuenta, yo repetí la historia. Doña Matilde siguió. Cuando tu madre murió, supe que tú seguías viva, casada, lejos. No quise buscarte. Hasta que hace unas semanas soñé con ella, con mi madre. Sí, me pedía que te encontrara. Decía que estabas en peligro, que tenías que recordar quién eras antes de que fuera tarde. Su voz tembló por primera vez. Por un segundo aquella mujer imponente se volvió frágil. Humana, por eso fui a esa parada, continuó. Porque sabía que el destino te llevaría allí. No pude hablar, era demasiado. Mi madre, los sueños, el espejo, aquella coincidencia imposible. Todo tenía sentido y al mismo tiempo parecía un sueño del que no quería despertar. Pasamos el resto del día en el jardín. Ella me enseñó a escuchar el viento, a distinguir el rumor de las hojas, el canto de un ave, el murmullo del agua. Cuando no puedes ver, aprendes a oír el alma de las cosas, me dijo. Y añadió con una sonrisa triste. Y cuando te rompen el corazón, aprendes a oír el alma de las personas. Le pregunté si alguna vez perdonó a su esposo. Ella rió suave. Perdonar es una palabra grande. Digamos que ya no le pertenezco, ni siquiera con el odio. ¿Sigue vivo? No, respondió. Pero aunque lo estuviera, ya no me importaría. Se levantó con esfuerzo. Ahora tú debes decidir si sigues siendo víctima de un hombre, o si aprendes a hacer tu propia salvación. Esa noche, al volver a la habitación, encontré una nota doblada sobre la cama. La letra era de ella. Cuando llegue el momento, abre la caja del escritorio. Dentro hay algo que pertenece a ambas. Pero no antes. Primero debes recordar cómo se siente ser libre. Me acosté abrazando esa nota. No entendía del todo, pero sentía que aquella caja guardaba el corazón de todo. Y por primera vez en años, en vez de miedo, sentí curiosidad por el futuro. Miré hacia la ventana. A lo lejos, el reflejo del espejo brillaba apenas bajo la luna. Y supe que, aunque el camino recién empezaba,
Yo ya no era la misma mujer que Julián dejó en aquella parada. Hay heridas que no cierran con el tiempo, cierran con entendimiento. Eso fue lo que doña Matilde me enseñó durante las semanas que siguieron, a entender el dolor no como enemigo, sino como maestro. Me despertaba temprano, mucho antes del sol, y la encontraba sentada frente a la ventana, escuchando los primeros sonidos del día. No necesitaba ver el amanecer para sentirlo. Cada día empieza igual, decía. Pero cómo lo vivas. Depende de lo que decidas dejar atrás. Los primeros días fueron difíciles. Yo estaba acostumbrada a obedecer, no a elegir, a callar, no a decir lo que sentía, a servir, no a construir, y aún así, con su voz firme y una paciencia infinita, me enseñaba a desaprender. Una tarde, mientras tomábamos té en el jardín, me pidió algo que me dejó helada. Escribe una carta para Julián. ¿Una carta? Sí, pero no para enviarla. Escríbela para soltar todo lo que nunca dijiste. Pasé horas frente a una hoja en blanco. Las palabras no salían, hasta que recordé sus gritos, sus desprecios, sus silencios. Y entonces la pluma se movió sola. Julián, me hiciste pequeña porque sabías que si levantaba la cabeza, tú dejarías de ser grande. Me callaste. Y lo lograste por años, pero el silencio también cansa. Y hoy, desde este silencio que ya no duele, te perdono. No por ti, sino por mí. Porque no quiero que tu sombra siga viviendo dentro de mí. Cuando terminé sentí algo extraño, ligereza, como si al escribir me hubiera devuelto el aire que durante años me robó. Esa noche doña Matilde me entregó una pequeña caja de madera. Todavía no la abras, me advirtió. Cada cosa tiene su momento. ¿Qué hay dentro? Una respuesta. Pero no para hoy, no insistí. Aprendí que en esa casa las respuestas llegaban cuando una estaba lista, no cuando las pedía. Con los días empezó a enseñarme cosas simples que escondían lecciones profundas. Caminar con los ojos cerrados, decía, no es tan distinto de vivir dependiendo de los demás. ¿Cómo puedo hacerlo? Escucha. El alma sabe más de caminos que la vista. Con una venda sobre los ojos aprendí a guiarme por sonidos, por intuición, por confianza. Era aterrador y liberador. Cada paso era una victoria. Un recordatorio de que todavía podía avanzar sin que nadie me empujara. Y sin que nadie me detuviera. Una tarde tropecé y caí. El golpe fue fuerte. Doña Matilde se acercó sin prisa. ¿Te duele? Sí, bien, dijo. El dolor no siempre llega para castigarte. Elena, a veces llega para recordarte que sigues viva. Eso me hizo llorar, no de tristeza, sino de comprensión. Por primera vez entendí que el sufrimiento que cargué tantos años no era solo una marca, también era prueba de resistencia. Antes de continuar, quiero pedirte algo por mí. Dime en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora. ¿Y qué harías tú en mi lugar? No te vayas, porque lo que viene ahora te va a poner la piel de gallina. Sigamos. Una tarde gris, con la lluvia cayendo suave sobre los ventanales, doña Matilde se sentó conmigo frente a la chimenea. Su rostro se veía más cansado que otras veces. Elena, tengo que hablarte de algo, dijo despacio. No me queda mucho tiempo. Sentí un nudo en la garganta. No diga eso. No temas, me interrumpió. Todos tenemos una hora para partir. Y la mía se acerca. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que aprendas lo más importante. La libertad no se mendiga. Se toma. Se inclinó hacia mí y me apretó las manos. Prométeme algo. Cuando ese hombre vuelva, porque volverá, te lo aseguro, no lo recibas desde el rencor, sino desde tu nueva fuerza. Y si te pide perdón, no rechaces el perdón, pero no lo confundas con reconciliación. El perdón sana, pero la dignidad no se negocia. Lloré. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que estaba oyendo una despedida. Esa noche, al despedirnos, me acarició el rostro. Eres más fuerte de lo que crees. Elena, solo te falta mirarte. Sin lástima. No sé si podré. Sí podrás, dijo. Porque el espejo no solo muestra heridas, también refleja la mujer que nace de ellas. Se retiró lentamente. Antes de subir las escaleras, se detuvo sin volverse. Cuando sientas que todo se oscurece, no corras. La oscuridad a veces es solo el preludio de la luz. Esa noche soñé con mi madre. Estaba en el jardín bajo la lluvia con el mismo vestido azul del espejo. Me sonreía.
y detrás de ella, entre la neblina, vi a doña Matilde joven, con los ojos abiertos, mirándome. Las dos me tendieron la mano, y escuché una voz, no sé si era la mía o la de ellas, que susurró: «¿Ya estás lista?». Desperté con lágrimas, pero sin tristeza, porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí estaba despertando. La vida no avisa cuando decide ponerte frente a tus fantasmas. Simplemente te los deja en la puerta, como diciendo: «Aquí están. Ahora veamos si de verdad cambiaste». Fue una mañana fría cuando lo volví a ver. Habían pasado casi 3 meses desde que doña Matilde me acogió. Yo ya no era la mujer que Julián dejó en una parada. Me recogía el cabello con dignidad. Mi mirada en el espejo era otra, y había una paz que ya no dependía de nadie. Ramiro estaba barriendo la entrada cuando escuché su voz. «Doña Elena, hay alguien que pregunta por usted». «¿Quién?». Pregunté sin imaginar. «Dice que es su esposo». El mundo se detuvo. La respiración se me volvió pesada. El corazón golpeó fuerte, pero mi voz salió serena. «Dígale que pase». Julián entró al jardín con la misma ropa elegante de siempre, pero sin la misma presencia. Su postura altiva estaba vencida. El rostro que antes irradiaba soberbia parecía cansado, envejecido. Había bajado de peso. Tenía ojeras, la barba descuidada. Por un momento me costó reconocer en ese hombre al que un día creí amar. «Elena», dijo con la voz temblorosa, «tenía que verte». No respondí. Solo lo miré. Ese silencio que tantas veces me impuso, ahora era mío, y por primera vez lo usé como elección. «Necesito hablar contigo», continuó. «Sé que no merezco tu tiempo». Pero todo se vino abajo. ¿Qué se vino abajo?, pregunté con calma. Hizo una pausa, bajando la mirada. «La empresa, la cuenta bancaria, la mujer con la que estaba». Me dejó. Sentí una punzada de ironía, pero no hablé. Él levantó la cabeza y me miró directo. «No sabes lo que pasé. Perdí todo, Elena. Todo». Yo respondí despacio. «Lo que perdiste fue lo que nunca valoraste. Porque lo verdadero no se pierde, se cuida». Su expresión cambió. Por un instante pareció a punto de llorar. «Solo quería pedirte perdón». Durante años imaginé ese momento. Me soñé gritándole, reclamándole, devolviéndole la humillación, pero al verlo ahí, derrotado, entendí algo que me sorprendió. Ya no necesitaba hacerlo. La venganza. Ya no me servía. El perdón era para mí. «No tienes que pedirme perdón», dije al fin. Él me miró confundido. «¿Cómo? Porque ya no me debes nada. Lo que me hiciste me dolió». «Sí, pero también me obligó a encontrarme». En ese instante, doña Matilde apareció en el umbral del salón, apoyada en su bastón. Su presencia llenó el aire con una autoridad silenciosa. Julián se volvió hacia ella con un respeto automático, como si intuyera que esa mujer sabía más de lo que mostraba. «Usted debe ser la dueña de la casa», dijo él, intentando recomponerse. «Soy la que le mostró a su esposa que no necesita permiso para respirar», respondió ella serena. Él frunció el ceño incómodo. Yo no quise lastimarla. «Claro que sí», replicó sin elevar la voz. «Pero no se preocupe. El castigo de los hombres que hieren no siempre llega de afuera. Llega el día en que se miran al espejo y no se reconocen». Julián guardó silencio. Yo lo observé. Y por primera vez sentí compasión. No amor, no odio. Solo compasión por alguien que, sin darse cuenta, se destruyó solo. «Elena», dijo con un hilo de voz, «no tengo dónde quedarme. Solo necesito unos días». Doña Matilde giró el rostro hacia mí. Su voz era una advertencia. «Decide tú. Elena, la prueba no es cómo lo enfrentaste, sino qué haces ahora que volvió». Lo miré a los ojos, y ahí estaba. El mismo gesto de superioridad escondido detrás del disfraz de arrepentimiento. Y lo supe. No había cambiado. Solo tenía miedo. «No puedo ofrecerte lo que buscas», le dije. «¿Ni siquiera un techo?», susurró. «Ya tienes el cielo», respondí con calma. «Si de verdad quieres empezar de nuevo, empieza por mirarlo». Él bajó la cabeza. Por un segundo creí que se arrodillaría. No lo hizo, solo murmuró un «lo siento» y se marchó. Su sombra se desdibujó al cruzar la verja. Cuando se fue me temblaron las piernas. No era miedo, era alivio. Doña Matilde se acercó y me tomó la mano. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «No fue fácil», dije. «Nada que valga la pena lo es». Me senté junto a ella. Su respiración era más lenta.
la piel de sus manos más fría. Matilde, ¿estás bien? Estoy cansada, querida, sonrió. Pero tranquila, no me diga que... Shh, me interrumpió con dulzura. No temas. La muerte no asusta cuando una ya cumplió su propósito. Se inclinó hacia mí. Prométeme que abrirás la caja. Lo haré. Y que vivirás como la mujer que eres ahora. No vuelvas a agachar la cabeza. Ni siquiera por amor. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza inesperada. Respiró hondo y susurró. Ya puedo ver otra vez. Pero no con los ojos. Murió esa misma noche, en silencio. Sentada en su sillón favorito, con una leve sonrisa, como quien por fin descansa. Ramiro la encontró al amanecer. Tenía la caja sobre el regazo y mi nombre en una tarjeta, para Elena. No es el fin, es el comienzo. Me arrodillé junto a ella y lloré como no lo hacía en años, no por tristeza, por gratitud, porque me devolvió lo más valioso que una mujer puede recuperar, su propia voz. Miré hacia el espejo del salón. Por un instante creí ver dos siluetas reflejadas, la mía y la de ella detrás, sonriendo. Y supe que no se había ido del todo. Solo había cambiado de forma. El amanecer después de su muerte fue distinto. El aire dentro de la casa pesaba, como si los muros entendieran la ausencia. No había llanto ni voces. Solo el tic-tac del reloj del salón marcando que la vida seguía. Obstinada, aunque el corazón se resistiera, me senté frente a la chimenea apagada. La caja con mi nombre descansaba sobre mis rodillas. Era de madera oscura, pulida. Olía a cedro y a jazmín, como todo lo que le pertenecía. La tarjeta, con su letra temblorosa, decía, no es el fin, es el comienzo. La sostuve un largo rato antes de abrirla. Tenía miedo. Miedo de lo que pudiera contener. Y miedo de sentir que su partida se volvía definitiva si encontraba su último secreto. Pero más miedo me daba seguir siendo la misma si no lo hacía. Respiré hondo y levanté la tapa. Dentro había una carpeta sellada, un sobre amarillo y una llave dorada pequeña. Nada más. El sobre llevaba escrito, lee esto primero. Lo abrí y su voz volvió viva dentro de las palabras. Querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya dejé esta casa. No llores por mí, mi partida no es tristeza, es cumplimiento. Me prometiste abrir la caja cuando estuvieras lista y eso significa que ya aprendiste lo más importante. El valor de tu propia mirada. En la carpeta encontrarás mi testamento. La casa, las cuentas, las propiedades, todo está a tu nombre. No te sorprendas. No lo hago por compasión. Lo hago porque te pertenece. Pero hay algo más que debes saber. Algo que guardé por años y que solo tú puedes entender. La llave abre el cofre del sótano, detrás del espejo. Allí están las piezas del pasado que nos unen. Si decides abrirlo, prepárate para mirar la verdad sin miedo. No olvides, Elena, la herencia más grande no es el dinero. Es la libertad de elegir. Con amor, Matilde. Las manos me temblaban. Leí esa carta 2 veces. 3. No sabía si sentir alivio o vértigo. El espejo otra vez. En ese momento entró Ramiro. Tenía los ojos rojos, como quien pasó la noche tragándose el llanto. «Lo siento tanto, señora», dijo con la voz quebrada. Ella me pidió que no avisara a nadie. Quería que todo fuera... Tranquilo, asentí. Lo sé, así era ella. Firme hasta el final. Entonces dejó un sobre blanco sobre la mesa. El notario vendrá mañana. Pero me pidió que le entregara esto hoy mismo. ¿Qué es? Una carta de doña Matilde. También para usted. El sobre estaba sellado con cera. Lo abrí. Dentro había una nota breve, con su caligrafía elegante. Ramiro sabe más de lo que aparenta. Confía en él. No todo lo que ves aquí fue mío. Parte de esta historia también le pertenece. Lo miré confundida. Él bajó la vista. Nervioso. La señora me hizo prometer que no hablaría hasta que usted leyera esa carta. Ya la leí, tragó saliva. Entonces debo contarle la verdad. Bajamos juntos al sótano. Era un lugar que nunca había visto, amplio, con estantes llenos de cajas, cuadros cubiertos con sábanas, muebles antiguos. En una esquina, detrás del espejo que habían trasladado allí la noche anterior, había un cofre pequeño. Usé la llave dorada. El clic del cerrojo sonó como un latido. Dentro había documentos, fotografías en blanco y negro, y un cuaderno de cuero. Lo abrí. En la primera página, una fecha, 1954, y una frase escrita con tinta azul,
Para mi hermana Teresa. Si algún día lees esto, perdóname por no haber regresado. Teresa, mi madre. El suelo se movió bajo mis pies. ¿Matilde era? No pude terminar. Ramiro asintió. Sí, porque nunca lo supe. Porque su familia la borró, dijo. Su padre no aceptó al hombre con el que ella se casó. Fue desheredada, se marchó. Sin mirar atrás, me apoyé en el cofre para no caer. Mi madre nunca me habló de una hermana, nunca, y sin embargo, ahí estaba, su letra, su historia, escondida bajo el polvo del tiempo. Pasé las páginas. Era un diario. Relataba su juventud, su amor por Héctor, la violencia, el accidente que la dejó ciega, la reconstrucción de su vida, y había más. En varias entradas hablaba de mi madre, de mí, de visitas secretas. Hoy fui a verla. Mi pequeña Elena ya camina. No puedo quedarme. Teresa no puede arriesgarse a que su esposo descubra que vengo. Pero cada vez que la abrazo, siento que el destino nos une otra vez. Si algún día lee esto, sabrá que nunca la abandoné. Las lágrimas me nublaron la vista. Me apreté el diario contra el pecho. ¡Dios mío! Ramiro puso una mano en mi hombro. La señora sabía que debía decírselo en persona, pero temía que el tiempo no le alcanzara. Y yo la serví más de 40 años. Fui testigo de su tristeza y de su esperanza. Me miró con una seriedad dolorosa. Ella creía que cada mujer nace con una misión. La suya era dejarla preparada para continuar la suya. Esa noche no dormí. Leí el diario entero, página por página, como si el alma de Matilde me hablara desde el papel. Contaba cómo, después del accidente, comenzó a recibir mujeres maltratadas, abandonadas, perdidas como ella, les daba techo, trabajo, una oportunidad. A ese lugar lo llamó la Casa del Alba. Durante años funcionó en secreto, hasta que una traición la obligó a cerrarlo. Me juré que cuando muriera, alguien lo reabriría. Tal vez mi hermana, tal vez su hija. Cerré el diario con las manos temblorosas. Ya no había duda. Esa herencia no era un regalo, era un llamado. Al día siguiente, el notario llegó puntual. Un hombre de traje gris, rostro amable y una voz pausada, como quien está acostumbrado a leer noticias que remueven el alma. Nos sentamos en el despacho. El documento sobre la mesa tenía varias hojas firmadas y selladas. La señora Salazar dejó todo a su nombre. «Doña Elena», dijo el notario. «Todo, todo», repitió. La casa, las cuentas, la propiedad del terreno y un fideicomiso destinado a la creación de una fundación. ¿Una fundación? Así es. Abrió una carpeta y leyó. Con solemnidad. Deseo que mi sobrina, Elena Roldán, cree un refugio para mujeres sin hogar, madres solas o víctimas de abuso. Ese será mi legado. Quiero que se llame como mi primera casa, la Casa del Alba. No pude contener el llanto. Cada palabra confirmaba que el destino no se había equivocado. Todo lo que viví, la humillación, el abandono, la soledad, me había preparado para eso. Ramiro se acercó y me ofreció un pañuelo. «Ella sabía que usted aceptaría», dijo. «¿Y si no lo hago?», pregunté entre sollozos. El notario hizo una pausa. «Entonces el dinero se transferirá a una asociación anónima. Pero...» Y su voz cambió, como si supiera. «No lo hará. Usted ya sabe cuál es su misión». Pasaron los días, y la casa empezó a cambiar. Abrí ventanas. Dejé entrar la luz. En los pasillos parecía flotar el eco de la risa contenida de Matilde. En el jardín, las flores que ella cuidaba con tanto esmero volvieron a abrirse. Ramiro me ayudaba con papeles, donaciones, permisos, y poco a poco, la Casa del Alba comenzó a renacer. Las primeras en llegar fueron 3, una joven con un bebé, una señora escapando de un esposo violento, una muchacha sin familia que dormía en la calle. Cuando cruzaron la puerta sentí algo que no sé explicar, como si Matilde estuviera ahí, mirando, sonriendo. Cada noche, al apagar las luces, me sentaba frente al espejo. Ya no le tenía miedo, lo miraba con respeto, con gratitud y a veces, en ese reflejo, veía destellos del pasado, fragmentos de mujeres heridas encontrando consuelo en esas paredes. Un mes después, mientras revisaba documentos del fideicomiso, encontré una carta escondida entre las hojas notariales. La abrí. Era de ella, escrita poco antes de morir. «Querida Elena, si estás leyendo esto es porque ya diste el paso. Me alegra saber que el espejo no te asustó, que el dolor no te quebró. A veces las mujeres de nuestra familia nacen con la maldición del silencio,
Tu madre lo rompió a medias. Yo lo rompí con gritos. Tú, en cambio, lo rompiste con dignidad. Gracias por no dejar que mi historia muriera conmigo. Si alguna vez dudas, vuelve a mirarte en el espejo, pero esta vez no verás el pasado. Verás la fuerza de todas las que vinieron antes. Te dejo mi casa, mi nombre y mi fe. Haz con ellos algo que valga la pena. Con amor eterno, Matilde. Lloré en silencio, no de tristeza, de gratitud, porque entendí que no heredé bienes. Heredé una misión de amor y justicia. Esa noche fui al salón. Encendí una vela frente al espejo y me miré de frente. El reflejo me devolvió una imagen que me estremeció. Yo, con el cabello suelto, los ojos serenos, el rostro en paz, y detrás una silueta difusa de mujer con bastón sonriendo. «Gracias, tía», susurré, y la llama de la vela titiló suave, como si el aire me respondiera. Entonces entendí algo que jamás había comprendido del todo. El amor no muere con el cuerpo, la sangre no se apaga con los años, y hay lazos que el tiempo no corta. Solo transforma. Unas semanas después inauguramos oficialmente la Casa del Alba. Vinieron vecinos, voluntarios, mujeres de distintas edades. El jardín estaba lleno de vida. Las risas habían reemplazado los silencios. En una pared mandé colocar una placa de bronce, para todas las que creyeron que no podían empezar de nuevo. Cuando corté la cinta, sentí que algo dentro de mí se cerraba, y algo mucho más grande se abría. No era el final de una historia, era el comienzo de muchas otras. Miré al cielo. El sol atravesó las nubes, formando un haz de luz que cayó justo sobre la fuente del jardín. Ahí, donde Matilde solía sentarse a escuchar el agua, juraría que escuché su voz. «Lo hiciste bien. Elena, ahora deja que otras aprendan a verse». Sonreí y supe que había cumplido mi promesa, porque ya no era la mujer abandonada en una parada de autobús, ni la esposa sumisa, ni la hija del silencio. Era la heredera de todas las que aprendieron a sobrevivir. Y en el espejo, una última vez, vi algo que me hizo cerrar los ojos con ternura. Yo de pie con un grupo de mujeres a mi alrededor, y detrás la figura luminosa de doña Matilde, guiándonos a todas hacia la luz del alba. Dicen que el destino se escribe con las decisiones que tomamos. Yo creo que también se escribe con las heridas que dejamos de esconder. Han pasado 6 meses desde que abrimos la Casa del Alba y todavía me despierto cada mañana con la sensación de que Matilde camina a mi lado. Su bastón ya no suena en los pasillos, pero su voz vive en cada mujer que cruza esa puerta buscando refugio, consuelo, o simplemente un lugar donde volver a creer en sí misma. Cada día llegan historias nuevas. Algunas desgarran, otras traen esperanza. Pero todas tienen lo mismo. Detrás del miedo late una fuerza inmensa, que solo necesita un poco de amor para despertar. El primer invierno fue duro. No teníamos suficiente dinero para sostener el refugio. Hubo noches en que pensé que lo perdería todo. Y entonces recordé sus palabras. La libertad no se mendiga. Se toma, así que salí. Hablé con vecinos, con organizaciones, con mujeres que pasaron por aquí y ahora querían ayudar. Y poco a poco, el milagro se repitió. Una donación anónima aquí, una colecta allá. Cuando un propósito es limpio, la vida se acomoda. A veces me siento en el mismo sillón donde Matilde dormía la siesta. Cierro los ojos y escucho la casa. Risas, pasos, una guitarra. El llanto de un bebé ya no es señal de silencio. Es señal de hogar. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho, Ramiro entró con un sobre. «Llegó esto para usted», dijo sonriendo. «Viene del municipio», lo abrí. Era un documento oficial. La Casa del Alba había sido reconocida como institución de utilidad pública. Por primera vez el Estado reconocía el trabajo que Matilde hizo durante décadas en silencio. Sentí un nudo en la garganta. Coloqué el documento junto a una foto suya enmarcada. «Lo logramos, tía», murmuré. Y juro que la lámpara del escritorio parpadeó suavemente, como si me contestara. Esa noche el cielo estaba lleno de estrellas. Salí al jardín. Las magnolias habían vuelto a abrirse y el aire olía a esperanza. Caminé hasta la fuente donde Matilde se sentaba con el bastón sobre las piernas. El reflejo del agua mostraba la luna partida en dos, como un espejo antiguo. Me incliné y vi mi rostro. No me dio miedo. Ya no era la mujer que Julián dejó en aquella parada, ni la esposa humillada, ni la hija del silencio. Era una mujer que sobrevivió al olvido
y convirtió su dolor en algo que otros podían tocar, respirar, habitar. Esa era la verdadera victoria. Una mañana recibí una carta inesperada. Venía de un hospital. Julián decía que estaba enfermo, solo y que necesitaba verme. Me quedé inmóvil. No supe qué hacer durante minutos. Luego recordé mi promesa, no vivir desde el rencor. Fui. Cuando entré en su habitación no lo reconocí de inmediato. Estaba demacrado, los ojos hundidos, el cabello gris. Cuando me vio, rompió a llorar. Yo hablé suave. No vine para hablar del pasado. Vine a decirte que te perdono. Él bajó la cabeza. No merezco tu perdón. Tal vez no, dije. Pero lo necesitas más que yo. Me quedé unos minutos en silencio. Después me levanté y me despedí. No hubo más. Cuando salí del hospital, el sol me golpeó el rostro y sentí que algo dentro de mí se cerraba del todo, porque el perdón no siempre es reconciliación. A veces es solo la manera más elegante de decir, ya no me haces daño. Volví a casa con el corazón ligero. Esa tarde las mujeres estaban reunidas en el jardín, preparando una comida comunitaria. Niñas corriendo, música, risas. Era el sonido más hermoso del mundo. «Doña Elena», gritó una de ellas. «Venga, queremos una foto». Nos juntamos frente a la fuente. Alguien levantó una cámara, y justo antes del flash, una mariposa blanca se posó sobre mi hombro. Todas se quedaron en silencio. Yo sonreí. Era ella, Matilde, recordándome que seguía ahí, en cada vida nueva que florecía entre esas paredes. Esa noche escribí una carta para mí misma. La guardé en el mismo cofre donde encontré su diario. Decía, Elena, si algún día vuelve el miedo, recuerda todo lo que hiciste. Recuerda las manos que ayudaste, los abrazos que diste, las lágrimas que secaste. El destino tiene memoria. Y cuando una mujer sana, también sana la historia que la precede. Que esta casa no vuelva a conocer el silencio, con amor. Ahí tú misma. La doblé, la guardé, cerré el cofre. Por primera vez en mi vida. No le temí al futuro. Hoy, mientras te cuento esto, el sol entra por la ventana del despacho y acaricia los retratos en la pared. Mi madre, Matilde y yo, 3 generaciones de mujeres que, de distintas formas, aprendieron a sobrevivir. A veces pienso que el dolor viaja en la sangre, pero también viaja la fuerza, y que nuestra misión no es borrar cicatrices, es convertirlas en señales para las que vienen detrás. El destino tiene memoria. Sí, y cuando una mujer se levanta, las que estuvieron antes se levantan con ella. Por eso, cuando me escuchas, no estás oyendo solo mi historia, estás oyendo la historia de todas. Antes de terminar, quiero decirte algo. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, si alguna vez te hicieron creer que tu voz no vale o que tu edad te quita poder, mírate al espejo, ahí está tu respuesta. Sigues viva. Y mientras respires, tienes el derecho y la obligación de volver a empezar. No importa quién te dejó atrás, quién te hirió, quién no creyó en ti. Siempre hay un después esperándote, un amanecer dispuesto a comenzar contigo. Y si hoy necesitas una señal, que esta sea la tuya. Empieza de nuevo, no para olvidar, sino para honrar todo lo que sobreviviste. Porque el destino, cuando ve a una mujer decidir por sí misma, la aplaude en silencio. Soy Elena Roldán. Y esta fue mi historia. Y si te conmovió, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las mujeres que un día fueron calladas y que ahora por fin están siendo escuchadas.